Buen día a todos, gracias por estar conectados a la clase nuevamente de Contabilidad 3. En la clase pasada estábamos compartiendo material del aspecto legislativo, normativas legales respecto a propiedad, planta y equipo. Y hay dos aspectos importantes que necesitamos recordar, que es según ley de impuestos sobre la renta, el valor sujeto de depreciación será el costo total del bien, salvo en algunos casos siguientes cuando se trate de maquinaria importada que tenga exenciones de impuesto y cuando se tratara de maquinaria o bienes muebles usados, que el valor máximo sujeto de depreciación será el precio del bien nuevo al momento de su adquisición, ajustado de acuerdo a los siguientes porcentajes. Nos muestran unos porcentajes y años de vida, en donde dice que los bienes usados a un año se van a depreciar 80%, a 2 años la depreciación sería del 60%, a 3 años del 40%, 4 años o más sería 20% anual y los precios de los bienes señalados estarían sujetos a la fiscalización o a la revisión fiscal. Siempre en la ley de impuestos sobre la renta tenemos cómo se determinará las depreciaciones de nuestros activos y dice que el contribuyente determinará el monto de depreciación que corresponde al ejercicio o periodo de imposición de la manera siguiente, es decir, cada año aplicará un porcentaje fijo y constante sobre el valor sujeto a depreciación. Los porcentajes máximos de depreciación permitidos según esta ley de impuestos sobre la renta serían para las edificaciones el 5%, maquinaria 20% y vehículos 25%, otros bienes muebles tendrían un 50% de depreciación. Esto significa que las edificaciones con el 5% anual se terminarían por depreciar en su valor al 100% en 20 años. Y en el caso de la maquinaria, que es el caso que estamos viendo, tiene un 20% de depreciación anual. Su valor total se depreciaría entonces en 5 años. Los vehículos así respectivamente en 4 años y los otros bienes muebles serían en 2 años por los porcentajes asignados de depreciación anual. Estos son datos importantes a tomar en cuenta debido a que van a ser aplicados en los ejercicios prácticos que vamos a estar viendo. Y vámonos de una vez a un ejercicio práctico. Este contenido es el que se compartía en la clase pasada. Tenemos también un aspecto importante a tomar en cuenta, es cuando nos desprendemos de un bien, de un activo fijo de la empresa. Existe también la erogación de un impuesto debido al desprendimiento o la enajenación de bienes que produce la ganancia de capital cuando nos desprendemos de un activo, cuando vendemos algún activo. Y el artículo 42 menciona que el impuesto sobre la renta que se va a pagar por la ganancia neta de capital de una o varias transacciones se determina de conforme al artículo 14 de la ley y será el equivalente al 10% de la ganancia que se tenga. Es decir, si yo compré un terreno en $100,000 y cuando me desprendo de él lo vendo en $110,000, a ese exceso le vamos a calcular el 10% y eso va a ser pagado al Estado en concepto de impuestos sobre la renta por la ganancia que obtuve en la venta de un activo. Iniciando con el ejemplo práctico, estaríamos viendo que tenemos el ejercicio. Dice, el 1 de enero de 2010, la compañía Metales compra de contado una maquinaria dobladora de 150 pulgadas por un valor de 150 millones. Adicionalmente se incurrió en las siguientes erogaciones que pagó con cheques. Gastaron 14.300.000 por el transporte y el seguro de dicha maquinaria. En el emplazamiento físico tocó pagar 6 millones y
se calcula que el valor futuro para el desmantelamiento de la maquinaria después de 10 años de uso fueron destinados en $6.347.695, calculados sobre una tasa de inflación del 3.5% de cada año. El equipo se entregó en condiciones de uso el 1 de marzo de 2010 y la depreciación es a 10 años por el método lineal. Según el ejercicio, deberíamos depreciarlo en 10 años. Para este caso no existe valor residual o de rescate. Por lo consiguiente, los cálculos a realizar serían: literal A, establecer el costo inicial del activo según normativa, calcular la cuota de depreciación anual, calcular el ajuste de la provisión para el desmantelamiento del activo y finalmente elaborar la contabilización de todas las transacciones que se están realizando por la compra de esta maquinaria. Primero tenemos literal A, el cálculo del costo inicial del activo. Lo primero que debe hacerse es traer el valor presente del valor que se ha estimado para el desmonte de la maquinaria una vez haya culminado su vida útil, que nos decía que era 10 años. Y vamos a utilizar la fórmula de valor presente, que es igual al valor futuro que sí conocemos, multiplicado por 1 más la tasa de inflación, y esto elevado a los años de vida útil que ofrece la maquinaria, pero esta vez con signo negativo. Reemplazando en la fórmula nos quedaría: conocemos que nuestro valor futuro de desmantelamiento está calculado en $6.347.695. Hay que multiplicarlo por 1 más 0.035, que es nuestra tasa de inflación, como nos dice el ejercicio, y esto lo elevamos a la menos 10, que significan los años de vida que tendría la maquinaria. Nuestro valor presente nos estaría dando como resultado 4.500.000.41, y de esta forma podemos comprobarlo. Acá tengo los datos. Si ustedes observan, en la fórmula hemos calculado el valor total futuro multiplicado por nuestra tasa de inflación más 1 y elevado a la menos 10, que sería el cálculo de los 10 años de vida útil. Nos da como resultado 4.500.000.41. Luego tenemos que calcular el costo inicial. Ahora ya sabemos que al día de hoy nuestro costo calculado de desmantelamiento de la maquinaria son de 4.500.000, calculados con la fórmula de valor presente. Y para nuestro cálculo inicial del valor del activo sería el precio de adquisición, que el ejercicio ya nos decía que eran 150 millones, más todos los gastos o costos incurridos para su puesta en funcionamiento, que para el caso fueron transporte y seguro por $14.300.000, y el emplazamiento físico o la transportación de esta maquinaria fueron de 6 millones. Por lo tanto, la sumatoria de todo esto más los costos de desmantelamiento y retiro al final de su vida útil de la maquinaria, que era de nuestro cálculo de 4.500.000.41, nos quedaría nuestro costo inicial del activo por $174.800.000.41. Sería nuestro primer paso para poder contabilizar las transacciones que estamos generando por esta compra. Literal B nos pide cálculo de la cuota de depreciación. Recordemos que el ejercicio ya nos está diciendo que esta maquinaria han considerado depreciarla a 10 años, es decir, en su vida útil. A manera de ejercicio de cálculos, vamos a tomar esos 10 años que nos dice el ejercicio y vamos a depreciar. Primero lo que vamos a hacer es que nuestro monto o valor a depreciar sería nuestro valor inicial del bien. Como ya lo calculamos en nuestra diapositiva anterior, que nos quedó de $174.800.000.41, eso sería
dividido entre los 10 años. Y la depreciación para cada uno de esos 10 años nos quedaría en 17.480.000 dólares. La depreciación por mes nos quedaría, nuestra depreciación anual, entre 12 meses que tiene el año, nos quedaría de 1.456.667 dólares. Y como la depreciación del primer año, recordemos que la depreciación va a empezar a correr, por decirlo así, para nuestros activos desde la fecha en que se puso en uso el bien. Y para este ejercicio nos decía que el equipo se entregó en condiciones de uso el 1 de marzo de ese año de compra. Por lo tanto, se empezó a utilizar en marzo y para diciembre de ese primer año de uso del bien tendríamos nosotros, de marzo hasta diciembre tendríamos 10 meses para calcular la depreciación acumulada de ese año en esos 10 meses. Como ya tenemos nosotros que nuestra depreciación por año es de 17.480.000 y nuestra depreciación por mes es de 1.456.667 dólares, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por los 10 meses que hay que calcular de ese primer año de uso y nos va a dar como resultado la multiplicación de 1.456.667 dólares por 10 meses. Nos van a dar 14.566.670 dólares de depreciación acumulada para ese año que se empezó a usar la maquinaria desde marzo, desde el 1 de marzo que se dejó lista para su uso. De esta forma tenemos ya el cálculo de la depreciación para el primer año, que al cierre de nuestro periodo contable deberíamos tenerlo asentado como tal, como la depreciación acumulada para ese periodo. El literal C nos pide calcular el ajuste de la provisión para el desmantelamiento del activo. No olvidemos que la provisión para el desmantelamiento se le estableció un valor presente utilizando una tasa de interés simple de 3.5%. Así que se debe ajustar al final del periodo sobre la misma tasa, es decir, el resultado sería los 4.500.000 dólares que calculamos de valor presente por aprovisión de desmantelamiento por el 1.035% de tasa de inflación. A esta le vamos a restar el valor inicial calculado y nos va a dar como resultado 157.500.01 dólares. Esto tomando en base que estamos calculando la tasa de desmantelamiento o el valor de desmantelamiento para ese primer año. Recordemos que al cierre de nuestro ejercicio contable deberíamos estar siempre contabilizando los costos y gastos incurridos en el periodo, y nuestro gasto de desmantelamiento quedaría en 157.500 para esa maquinaria. Posteriormente, el literal D nos pide que contabilicemos y nuestra contabilización quedaría de la siguiente forma. En un primer asiento nos quedaría por la compra o por la adquisición de nuestra maquinaria. Estaríamos cargando nuestra cuenta de maquinaria y equipo por 150 millones que nos costó el valor o el precio del mercado de la maquinaria, y estaríamos cargando también la cuenta del crédito fiscal calculado en base al precio de compra multiplicado por nuestro 13% que nos dicta la ley de IVA para obtener 19.500.000. Y de bancos estaríamos cancelando. Recordemos que el ejercicio desde un inicio nos dice que los pagos que se hicieron con un cheque, y el cheque fue para cargarlo a nuestra cuenta bancaria cuando nuestro proveedor cobrara ese cheque. Por lo mismo le estamos dando salida a la cuenta bancos por la sumatoria del costo de adquisición más el IVA que estamos pagando por la compra de esa maquinaria. Nuestro concepto quedaría pues, por el precio de adquisición
por la compra de esa maquinaria. Y solamente resta totalizar nuestras dos columnas en el asiento contable y de esa forma estamos registrando la compra de la maquinaria con su precio de mercado. En la partida número 2, lo que estaríamos cargando son los desembolsos adicionales que van sumados al valor registrado en libros del bien. Recordemos que si a un inicio cargábamos maquinaria de equipo, a esta erogación que se hizo también se va a cargar a la misma cuenta que corresponde a la maquinaria que estamos comprando. Por lo mismo cargaríamos maquinaria de equipo por 14.300.000. A esto le vamos a calcular el 13% de IVA que también pagamos por ese servicio que nos dieron de transporte y de seguro que nos prestaron. Y eso lo vamos a pagar igual desde bancos por medio de un cheque. Nuestro concepto quedaría de manera explicada que fue por los desembolsos realizados para el transporte y el seguro de la maquinaria que estamos comprando. Al final siempre debemos estar cuadrando nuestras columnas o al menos comprobando que las dos columnas cuenten con los mismos valores debido al principio de la partida doble. Nuestra partida 3, en donde estaríamos registrando los 6 millones que pagamos por la instalación de la maquinaria, estaríamos siempre cargándoselos a nuestro valor de maquinaria y equipo. Estaríamos calculando el 13% sobre ese pago que estamos realizando y estaríamos realizando también la salida de ese pago que estamos realizando con cheque desde nuestra cuenta bancaria. Por lo mismo estaríamos abonando nuestra cuenta bancos y nuestro concepto quedaría por los pagos realizados con la instalación de la máquina. Cuadramos nuevamente nuestras columnas y ya teníamos registrado los gastos por ahora efectuados en la adquisición y en la instalación de esa máquina. Lo que nos hace falta registrar sería cargarle también los 4.500.000.41 dólares igual a la maquinaria y equipo por nuestra provisión que estamos calculando de desmantelamiento a valor presente. Recordemos que teníamos un valor a futuro de 10 años, pero para nuestro primer pedido que debemos contabilizarlo, estaríamos utilizando nuestra cuota ya devengada de la provisión por el desmantelamiento de nuestra maquinaria, que ha sido calculada en base a la fórmula de valor presente basados o tomando en cuenta el valor futuro de esa erogación que vamos a tener al 10º año. De esa forma estaríamos dejando un concepto que tendría que decir por los costos de estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro de la maquinaria. Cuadramos nuestras dos columnas y dejamos eso ya asentado. Nos haría falta para cerrar el ejercicio también nuestra siguiente partida, que sería el número 5. Calculamos la depreciación que esta maquinaria tendría el primer año, que se convierte en nuestro gasto, y debemos cargárselo a la depreciación acumulada. ¿Sí? De ese modo vamos a estar abonando. Nosotros habíamos calculado nuestra depreciación para este año, que eran solamente 10 meses de uso, por 14.566.670 dólares, que deberían cargarse a la cuenta de gastos por depreciación de maquinaria y equipo. Y estaríamos abonando para el caso nuestra depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Y estaríamos dejándolo el concepto por la depreciación del año 2010, que sería nuestro primer año de uso a partir de marzo, concordando así con 10 meses de uso de la maquinaria y 10 meses de depreciación de dicha maquinaria. Al final del ejercicio deberíamos estar ajustando nuestra financiación
para la provisión y estaríamos calculando nuestros gastos de financiación por ajustes por 157.500 y estaríamos abonando provisión por desmantelamiento, la misma cuenta que estaríamos registrando al inicio para obtener los montos a provisionar en el caso que nos toca pagar al final de la vida útil de la maquinaria su desmantelamiento y su remoción del sitio donde la estamos utilizando. Para el caso nos quedaría el concepto de una provisión o el ajuste de la provisión para desmantelamiento del activo, para este caso nuestra maquinaria. De esa forma estamos finalizando tanto los 4 pasos del ejercicio y la forma de contabilizar cada una de las transacciones. Recordemos que para tomar las cuentas que vamos a estar cargando y abonando, en toda empresa debe existir un catálogo de cuentas y deben estar esas cuentas debidamente clasificadas y asignadas para cada rubro que estamos manejando en cada una de las áreas de la empresa.